Bueno, saludos para ustedes. Inicialmente les agradecemos la asistencia a este segundo diálogo académico en lenguas extranjeras del campo de saberes específicos y disciplinares y didáctica de las disciplinas de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad Católica Luis Amigó. Hoy tendremos la fortuna de escuchar un tema que nos es para nosotros maestros muy importante y que muchas veces una parte de ese tema lo hemos visto generalmente enfocado a los estudiantes, no a nosotros. El tema es autoridad y manejo de las emociones en el aula, nuestras emociones. La persona que nos acompaña hoy tiene un interés y una extensa y muy fuerte experiencia en todas las dimensiones o diferentes dimensiones en la educación preescolar. Por ejemplo, el trabajo con familias, la lúdica, los lenguajes expresivos, la didáctica del inglés, el desarrollo profesional docente, de nosotros docentes. Sonia Ruth Quintero Arrubla, para mí es un placer grandísimo poder contar con ella hoy. Sonia, psicóloga, docente de nuestra universidad, gran amiga, es la mamá de Alejandro y hoy ella nos va a llevar por una bella travesía que nos va a permitir conocernos un poco más, tanto a nosotros los que somos docentes en ejercicio como a quienes son docentes en formación. Entonces tengan la certeza de que hoy no estamos estudiantes y profesores, sino que estamos colegas docentes. Sonia, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes a todos. Lili, saludo cariñoso y especial. Gracias por invitarme. Lili es mi gran amiga, mi amiga del alma, una hermana. Gracias Lili por ese reconocimiento. Bueno, entonces vengo a compartir con ustedes un espacio en el que básicamente haremos lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar del grupo, pero no de cualquier grupo, sino del grupo escolar, el grupo de esta institución educativa, desde la dinámica de los adolescentes, que es el grueso que nosotros tenemos de población, lo que nos llega, pero también de jóvenes, ¿sí? También hablaremos del grupo en general, grupo escolar en general, de los docentes, y vamos a hablar ahí de la autoridad como esa representación simbólica de ley, la manera como ese grupo en conjunto, o sea, de manera colectiva, pero también de manera individual, va respondiendo a esa autoridad del docente, todo lo que ocurre ahí al interior del grupo, y también esa manera como el docente se posiciona desde el lugar de autoridad, ¿cierto? En ese sentido, entonces, ustedes ven que hay en esa relación grupo entre pares y con el docente hay todo un juego intersubjetivo que nos permite entonces hablar de las emociones. Entonces, en un segundo momento vamos a hablar de las emociones, vamos a recordar un poquito, pero desde la perspectiva freudiana, ¿qué es eso de las emociones? Vamos a mirar las emociones en pandemia. Entonces, ahí voy a contarles de dos trabajos que seleccioné que me parecieron interesantes, y esto todo para articularlo en un trabajo práctico que vamos a hacer, una articulación entre la teoría y la práctica, ¿cierto? Lo que tiene que ver con lo que el docente genera en un aula de clase y lo que generan los estudiantes en esta modalidad mediada por la virtualidad. Entonces yo los invito a que estemos en este espacio con esta dinámica que espero que les guste. Entonces, en este sentido, primero hablo yo sé que suele ser una hora muy pesada para todos, pero voy a hablar un poquito al principio, luego haremos un trabajo en pequeños grupos y luego haremos un trabajo de articulación individual, ¿cierto?
tratando de que este asunto del desarrollo profesional docente nos permita a nosotros en este espacio plantearnos una pregunta por nosotros mismos. Si logramos hacer esto hoy, o sea, plantearnos una pregunta por nosotros, por nuestro lugar en un aula de clase, por nuestro ser, entonces el tiempo no se habrá perdido y yo diré, bueno, cumplimos el objetivo. Si no, entonces tal vez no me vuelvan a invitar. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. ¿Sí? En ese sentido, si al final hay lugar a preguntas, entonces, con todo gusto, considerando que vamos a tener espacios donde vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a conversar. Pero sin embargo, si hay preguntas, sacaremos un espacio al final para las preguntas. Díganme, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo pantalla. Perfecto. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es muy interesante porque vamos a hablar, como decía Liliana, de la autoridad y del manejo de las emociones en el aula. ¿Sí? Yo les quiero decir que hay muchas teorías que nos hablan de las emociones. Yo voy a hablar de emociones, pero desde la perspectiva de Sigmund Freud, ¿cierto? Que es el padre del psicoanálisis. Entonces, seguramente ustedes habrán leído mucho de emociones y hay clasificaciones de emociones. Yo no voy a hablarles de eso. Yo voy a hablarles desde la perspectiva de Freud, de una mirada muy especial de las emociones, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar de grupo. Todos sabemos que un grupo es un conjunto de personas que tienen afinidades, que tienen intereses, que seguramente tienen un espacio determinado y también un tiempo determinado, que es, hay grupos que tienen líderes, pero sí estar en un grupo tiene un objetivo común. Desde la perspectiva de Freud, cuando nosotros estamos en distintos grupos, nosotros lo que hacemos es traer lo que hemos vivido en nuestra familia. Y eso es una cosa muy bonita, ¿sí? La primera vez que yo la leía, yo me quedaba pensando y decía, ve, sí, porque es que en un grupo están los pares, ¿sí? En un grupo hay seguramente una figura de autoridad que se puede nombrar líder, se puede nombrar jefe, como se nombre. Es el que hace esa representación simbólica del ego, ¿sí? En un grupo hay afectos que empiezan a surgir. Hay compañerismo, hay amistad, hay cariño, hay amor, pero también hay tensiones, hay resistencias. A veces uno viene y entra a un grupo y algunas personas les caen bien, pero otras personas no les caen tan bien, por no decir de otra manera. Algunas veces, algunos miembros del grupo a uno, desde lo inconsciente, no le caen bien. Entonces, cuando yo miraba esto, miraba lo que Freud decía. Freud dice, miren, hay una recreación consciente e inconsciente de las relaciones familiares en los grupos. Y yo decía, a ver, ¿cómo es esto? Claro, entonces empezaba a decir, empecemos por la madre. En una familia hay madre. Puede ser la madre biológica, la progenitora, o puede ser quien haga las veces de madre. Que en esta contemporaneidad sabemos cómo la familia ha cambiado y vemos cómo la familia monoparental de un solo padre y la familia extensa va teniendo los mayores índices, por ejemplo, en Antioquia, ¿cierto? Y más en pandemia, la familia extensa, que por condiciones desde lo económico, de seguridad, de todo orden, la familia viene, se solidariza y entonces con tanta dificultad vivamos todos en una misma casa y la familia que era, por ejemplo, nuclear, los dos padres con los hijos, o la familia que era monoparental, uno de los padres con los hijos, pasan a vivir a la casa de los padres o a la inversa, y eso se hace una familia extensa. Entonces, cualquiera que sea el tipo de familia,
ahí hay una madre, hay alguien que haga la función, se supone que hay alguien que haga la función, y ese alguien es el que dota de amor y de protección a quienes están en la familia. En este caso, por ejemplo, a los hijos. Y recordemos que el amor es un puntal para uno y es un determinante para uno constituirse como un ser social. Y del amor de la madre va a derivarse el amor propio. Entonces, como usted se sienta amado en la vida por su madre, le va a dar seguridad y le va a dar el amor propio que usted necesita para vivir. Por ejemplo, si una persona, y eso uno lo ve desde pequeño, si una persona que se cree muy capaz en la vida de hacer lo que le pongan, su ser se siente muy seguro, con los miedos normales, podemos inferir desde la postura de Freud que esta persona se sintió amada por su madre. Pero cuando eso no ocurre, cuando el amor de la madre viene con duda, entonces la persona tiene dificultades con su valor propio y desde otra perspectiva se diría tiene dificultades con la autoestima. ¿Sí? Entonces, nada le queda, se puede quedar horas y horas al frente del closet a ver qué se pone y se pone, baja todo y se pone finalmente lo que eligió de primero, ¿cierto? Esa seguridad que tiene la persona o esa no seguridad que tiene, ese vacío que tiene, va a determinar en un grupo, luego cuando llegue, por ejemplo, al grupo escolar, la manera como se presente ante los pares y ante el líder del grupo, en este caso, por ejemplo, el docente. ¿Sí? El otro asunto es el padre. El padre es el que hace, el padre no tiene que ser el biológico, el progenitor, sino quien tenga esa representación simbólica de ley, quien haga las veces de autoridad y a quien se le reconozca, ¿sí? Recuerden que la autoridad es una función que tiene un representante y ante todo busca mantener un orden. Y ustedes recuerdan que Foucault nos dice que esa autoridad es válida en tanto a los que se supone son subordinados, en tanto ellos validen, lo confirmen, ¿sí? Lo que para ellos represente, si lo aceptan o no. Entonces, esa figura de autoridad de la familia la realiza de distintas maneras. Puede ser una persona muy autocrática, lo que la persona diga, un militar, ¿sí? No es no, punto, no hay forma de conversar, o puede ser aquel que es laissez-fairista, deja ser, o puede ser una persona muy democrática, ¿sí? Que tiene en cuenta al otro, que lo reconoce, le da participación. No sabemos cómo haya sido esa manera como el padre haya hecho esa representación o que quien haga de padre, pero eso también deja instalado a la persona, la deja instalada en una manera particular de recibir la autoridad o de relacionarse más bien con esa autoridad. En ese sentido, entonces, eso se lleva de manera inconsciente al grupo y cuando un estudiante o el grupo en general conoce al docente, inmediatamente desde lo inconsciente, él puede transferirle, puede ver desde el tono de la voz, puede ver a la tía que es la que manda en la casa, que es vertical, a la abuela, al padre, y ahí ya genera una barrera, ¿sí? O puede que en su proceso, ocurre que en las casas a veces de representación simbólica de ley estamos muy mal. Desde niño, el pequeño manda en la casa y sigue creciendo como un arrogante y a veces ese arrogante llega a un aula de clase y es el que quiere también imponer su ley y a veces se genera
una dificultad con el docente. Entonces, la manera como haya quedado instalado le puede permitir eso, pero también puede permitir que si tuvo una relación con la autoridad muy tranquila, entonces vaya al grupo y sea una persona muy funcional, también muy tranquila, participa, o sea, no entorpece, sino que por el contrario, aunque tenga unas posiciones, aunque no, tiene unas posiciones muy críticas, pero es una persona que coopera, es solidaria, es una persona que favorece el clima grupal. Y hay una cosa que es muy importante en este asunto y es la relación con los hermanos. La relación con los hermanos es un asunto muy especial. Voy a dejar de compartir para irme para donde ustedes y ya vengo. Levante la mano aquí. ¿Quiénes tienen hermanos? Levante la mano quienes tienen hermanos. 1. ¿Quiénes tienen hermanos? ¿Quiénes tienen hermanos? Por aquí. Ah, ok, muchos tienen hermanos. Me imagino que los otros son hijos únicos. Bueno, ocurre lo siguiente con relación a los hermanos. Nos dice Freud, ya pueden bajar la mano, nos dice Freud que los hijos de alguna manera competimos por el afecto de los padres. Entonces, es común que en la familia, donde hay más de un hijo, uno escuche, ah, no, mi mamá se enojó porque era yo. Ah, pero si hubiera sido mi hermana Diana, no. Ella no le dice nada porque es ella. ¿Sí? Y uno empieza a ver rivalidades y diferencias en ese asunto de la relación con los padres, y hay hermanos que tienen una relación muy hostil, y uno va a mirar y es desde pequeñito. Y la queja del uno es que claro, es que mi mamá conmigo es muy distinta, y uno va a ver, y resulta que aquel dicho de que cuando uno dice que son los otros, también es uno, opera, porque resulta que cuando yo creo que no soy amada lo suficiente, también me retraigo. Y si yo me retraigo, trato distinto. Y resulta que el otro puede ser más cercano, más solidario. Pasa además que las mamás o los papás, cuando tienen el hijo, que nosotros decimos en Antioquia, el hijo descabellado, el hijo, no, lo dejo en descabellado. Lo dejo en descabellado por decir el hijo que da lidia. Entonces a ese le permiten ciertas cosas y a veces es que es un intento de recuperarlo, pero no, eso no es fácil de entender. Entonces esas rivalidades, dice Freud, que se van y se instalan en los grupos también, y que con los pares, en el grupo de pares, eso se recrea, ¿sí? Entonces, hay veces que usted encuentra desde el objetivo racional compañeros que pareciera que tuvieran afinidades y fueran como una amalgama, se cohesionan fácil, pero ocurre a veces que no, y se caen mal, y no se han hecho nada y ni se conocen. Entonces, quería empezar con esto para hacer énfasis en cómo la familia es el primer grupo y lo que ocurre allá se traslada a los otros grupos en los que uno va interactuando a lo largo de su vida. ¿Sí? En la familia uno construye la subjetividad, lo que uno cree, lo que uno siente. Su punto de vista personal uno la construye en las relaciones con papá, con mamá, con hermanos. A veces uno no tiene papá porque se le murió, porque se fue, porque no lo conoció, y eso genera ciertos sentimientos en uno como persona, ¿cierto? Y eso también a veces va y lo recrea en un grupo. René Fau, que es un estudioso de Freud, psicoanalista también, viene y nos habla en un texto muy bonito que se llama Grupos de Niños y Adolescentes, nos habla de tipos de grupo. Él hace
una descripción detallada de varios tipos de grupos. Yo voy a presentar únicamente dos y me voy a detener en uno. Con relación al grupo escolar, nos habla René Fau que hay grupos artificiales y hay grupos espontáneos, ¿sí? Los grupos artificiales son los grupos que se crean en primer lugar por necesidad, en segundo lugar tienen un jefe, ¿sí? En tercer lugar, un sistema los agrupa, ¿sí? Son grupos formales, tienen reglas, tienen tiempo, tienen horario. Por ejemplo, un grupo aquí en la universidad, usted necesita estudiar inglés 2, por ejemplo, o necesita estudiar el curso que sea. Le dan una serie de posibilidades de ese curso para horario y usted simplemente dice, escojo miércoles de 8 a 10 de la mañana que me queda perfecto. Y una cantidad de personas matriculan miércoles ese curso, miércoles de 8 a 10 de la mañana. El sistema crea el grupo. Y ese grupo lo va a dar, por ejemplo, Leslie. ¿Sí? Usted no escogió el grupo. Usted no escogió que quería que le tocara con Marta, Santiago, Lucía y Joaquín. No, ni escogió a esta profe. El sistema se lo pone. Entonces, el jefe en este sentido es impuesto. Y René Fau nos habla del grupo espontáneo, que son los grupos que se forman, como los subgrupos que se forman al interior de los grupos artificiales, o sea, de los grupos formales. Un ejemplo de grupo espontáneo puede ser cuando estábamos en la presencialidad, los grupos que se arman en la cafetería, ¿cierto? En plazoleta, o los grupos que se arman para ir al frente, al parchecito, cuando está el parchecito, ¿cierto? O vamos a hacer un trabajo de A5 y de manera, ahorita ya no es automática y manual, sino antes se unían como querían. Eso es un grupo espontáneo, ¿cierto? Que está determinado en un tiempo, no tiene duración. Resulta que en esta contemporaneidad nos empiezan a llegar estudiantes muy jóvenes a la universidad. Todos los días vemos estudiantes muy jóvenes aquí. Yo pregunto aquí, dejando de compartir, en sus grupos, señores docentes y señoritas, en sus grupos, ¿cuál es la edad más corta de un estudiante? ¿Quién me dice? Puede utilizar el micrófono y cuénteme. En la licenciatura hemos tenido estudiantes de 15 años. De 15 años. Por aquí me están diciendo 16. Ok, estudiantes de 15 años. Ahí estaríamos entonces hablando de en plena adolescencia, ¿cierto? En plena adolescencia, entonces empieza uno a inferir en las clases en estudiantes de 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En una investigación que hacíamos, veíamos cómo, y esto no es nuevo, los jóvenes los que son muy jóvenes pueden tener la posibilidad de optar en la facultad por estudiar en el día, mientras en la noche ya los estudiantes tienen más de 22 años y los sábados también es otra población, ya son los que trabajan, en la noche también trabajan, pero tienen otras características. Hablando de adolescentes, en la agrupación de los adolescentes dice René Fau que hay un problema. Y el problema es que todo lo que trajeron de la casa viene al grupo. Y ustedes dirán, pues ese mismo problema está en los escolares, sí. Pero con los adolescentes hay un problema, con los escolares hay un problema de adaptación, porque ellos tienen que hacer tránsito de la primera infancia a la segunda, y no es un asunto simple, porque en la primera está toda la energía sexual concentrada en el cuerpo, en la segunda hay que ponerla en el afuera, en todo lo que la cultura ofrece, empezando por la tarea escolar. Y con los adolescentes hay un problema de aceptación.
en los niños escolares hay un problema de adaptación. Aquí además hay un problema de aceptación. ¿Por qué de aceptación? Porque resulta que el adolescente está en búsqueda de libertad y de autonomía. Entonces, viene Juan Guillermo Uribe, el psicoanalista de aquí de Medellín, que es muy reconocido. Viene este hombre y nos dice, mire, es que el adolescente se mueve entre dos fuerzas. Y eso ustedes por historia lo saben, que a todos nosotros nos pasó. Hay una fuerza interna que es la familia, que le dice que si aquí con todo lo que le hemos enseñado, bueno, regular o no. Y hay otra fuerza que es el contexto, los amigos que le dicen, venga para acá, logre su independencia. Y el adolescente a veces tiene un asunto con la autoridad, la manera como haya quedado instalado en esa autoridad, en el límite, le puede permitir tener por las figuras de autoridad que haya en el grupo el representante, por ejemplo, si tiene un rol donde asume una función de autoridad, porque no sé, cada grupo es distinto, cada representante también, y cada manera como se mira el grupo, también, como el grupo mira al representante, también será diferente, ¿cierto? Hay representantes que pueden ser muy significativos en un grupo, otros que no, como si no hubiera representante, pero en todo caso la figura del maestro sí. La figura del maestro sigue siendo una figura central. Entonces, él ahí puede, el adolescente puede aceptar las propuestas que desde ese lugar de autoridad le hagan, o puede haber rechazo con relación a la autoridad. Y puede haber, del lado de los pares, de los compañeros, puede haber exclusión, rivalidad, pero también puede haber mucho cariño y puede haber mucho amor en esas relaciones, ¿cierto? Dice René Fau que dice que los seres humanos, voy a pasar esta porque ya lo hablé, que los seres humanos vamos recreando esas relaciones familiares, y que a veces el asunto de agrupar a un adolescente suele ser complejo porque a veces se tornan desafiantes, ¿cierto? A veces el adolescente puede tornarse muy cooperador, pero lo que sí no se nos puede olvidar es que tiene una historia que lo determina y no sabemos cómo ha quedado instalado en ese amor y en ese límite. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo ahorita, la madre pues tiene esa función, el padre tiene esa función de poner el límite, y aquí lo que ocurre es que los miembros del grupo hacen transferencia a la figura del docente. Entonces, hay aspectos de orden inconsciente que pueden determinar una buena relación o no con un docente. Por ejemplo, un gesto de un docente, hay docentes que como yo son demasiado gestuales, entonces yo hago gestos y se me lee como que estoy enojada, además el tono de la voz ayuda. Entonces, y tiene que ver con las identificaciones que uno tenga, con la subjetividad que haya construido en su familia. Yo, por ejemplo, vengo de una familia, y siempre que voy a empezar clase lo tengo que decir porque tengo dificultades con eso. Yo vengo de una familia donde me crió un militar, entonces se imponía, hablaba duro, no es no, punto. Y a mí eso no me gustaba, nunca en la vida, pero me parecía él, a veces en el tono, entonces a veces me sale el tono, hablo duro, y la gente parece que me mira como, esta está enojada, y yo no estoy enojada, ¿cierto? Y a veces un docente puede hablar de determinada manera, como yo, subir el tono o tener una voz aceleradita como la mía, o el docente mueve la ceja, lo que sea. El docente puede tener un gesto, una actitud
desde lo inconsciente también, fruto de su identificación hasta con los maestros, uno se identifica con los amigos, con todo el mundo, porque a veces uno dice, no, yo soy muy autónomo, yo soy independiente, yo soy yo, y va a ver, y uno mueve la mano como el amigo, mueve la ceja como la tía, hace así como la mamá, frunce el ceño como el papá, etcétera. Uno es una combinación de identificaciones. Entonces, a veces el docente tiene algún gesto, una actitud, un comportamiento, una palabra, cualquier cosa, hasta un aspecto físico, y hace que desde lo inconsciente algo se movilice en los estudiantes y no lo vean bien, y ahí se genere un choque. Y también ocurre del lado del docente, ocurre eso, y ahorita cuando hablemos de la pandemia lo vamos a mirar ahí. En esta contemporaneidad nosotros vemos mucho vacío de autoridad, A veces los estudiantes legitiman esa función de autoridad del docente. En presencialidad se veía mucho, pero ahorita en pandemia tenemos que hacer una pregunta, porque hay mucho meme de cómo el estudiante está recibiendo la clase. Ustedes se han visto los memes que hay. La semana pasada me mandaban unos compañeros, hay yo creo que ustedes la vieron, que es una como si fuera la mitad del maniquí, que está con tapabocas, y la estudiante se ve durmiendo al fondo y el maniquí se ve ahí como recibiendo la clase, ¿cierto? Cuando yo veo esos memes, yo siempre me pregunto por la representación simbólica de ley que tiene el docente para ese estudiante que está ahí, por ejemplo, acostado o que está haciendo otra cosa menos estar en clase. Y ahorita los docentes nos estamos encontrando con que no encienden la cámara, no responden, siempre tienen el micrófono dañado. Es muy particular, y con un docente a uno lo vincula, porque ustedes maestros también han sido estudiantes, ¿sí? Todos hemos sido estudiantes, y sabemos que con los docentes se juega ahí un afecto, uno tiene por él un afecto especial, y tiene, además le da un lugar de especial significación si logró conectarse bien con ese docente. Entonces ahorita que estamos mediados por la virtualidad, en algunos casos yo sí me pregunto qué lugar de representación de amor y límite está teniendo el docente. O sea, qué lugar nos están dando nuestros estudiantes ahora a través de la virtualidad, que el contacto es a través de una pantalla. Eso me quedo pensando. Con lo anterior, entonces aquí uno se queda pensando en lo que siempre le han dicho. Nosotros como docentes, me quedo pensando en lo que siempre nos han dicho a los docentes: mire el estudiante, mire ese estudiante, mírelo, ese estudiante quién es. Lo que siempre nos dicen: ¿qué trae ese estudiante? ¿Qué siente? Póngale cuidado al estudiante, ese estudiante que espera, trátelo bien, ¿sí? Siempre nos han dicho eso, siempre, a todos ustedes, a mí también. Nos dicen mucho cuidado con el estudiante, que el estudiante esté bien, y entonces nos va quedando como en el imaginario, tal vez, no sé, como la idea de él importa mucho, y efectivamente importa mucho. Pero es que en esa aula de clase no están solamente los estudiantes, es que también estoy yo como docente, ¿sí? Los estudiantes van manifestando en época de pandemia una cantidad de emociones en el aula. Ese silencio, ese no prender la cámara, también habla. Ese silencio habla, el silencio, así como la charla, tiene contenido, y mucho contenido. Entonces, siempre nos han dicho: miremos estos asuntos de los estudiantes, y uno ve que el estudiante solo es uno, pero en grupo también es otro, ¿cierto? Y aquí hay otro actor al que le vamos a dedicar un tiempito hoy, y es al maestro, ¿sí? En esa relación maestro-estudiante en el aula de clase.
el estudiante, ¿cómo nos estará viendo en esta virtualidad? Pero nosotros, ¿cómo lo estamos viendo a él? Ese estudiante, ¿cómo nos ve? Pero también ese estudiante, ¿qué autoridad cree que nosotros tenemos? ¿Y qué autoridad tendremos nosotros? ¿Nosotros seremos autocráticos? ¿Nosotros dejaremos hacer? Parece que ya no manda nadie. ¿O nosotros somos muy democráticos, les damos participación y los tenemos en cuenta? Las emociones de los estudiantes son muy importantes y al estudiante hay que tenerlo en cuenta. Pero hay un actor muy importante aquí y es el docente, ¿sí? Ese docente es muy importante. Nosotros somos muy importantes. Mucho. Pensar en nosotros es necesario. Y en lo que ha ocurrido con nosotros en esta pandemia. Nosotros trasladamos el trabajo a la casa, metimos el trabajo a la casa, como tratamos de no, porque algunos de nosotros decíamos, no, yo no me llevo trabajo para la casa, yo me quedo aquí hasta que sea, pero yo no me llevo, a mí no me gusta, en lo posible no, yo un domingo no lo toco, no, yo un sábado por la noche tampoco, no, yo separo mucho el trabajo de mi familia, ¿sí? Y nos toca meter el trabajo a la casa, porque el trabajo se nos metió a la casa. Yo voy a dejar un momentico de compartir y pregunto, ¿quién de ustedes dijo alguna vez, levante la mano, yo no meto el trabajo en la casa o yo separo el trabajo allá y mi familia aquí? ¿Quién hizo eso alguna vez? Levante la mano. Yo sí, yo procuraba. Ok, bajen la mano. Y nos toca meter el trabajo a la casa. El trabajo invadió toda nuestra relación, ¿sí? Toda nuestra relación, toda nuestra intimidad con esta virtualidad en la casa. Y eso tiene un efecto en nosotros. Además, a muchos nos pasó que perdimos la dimensión del tiempo. Perdimos la dimensión del tiempo y eso también genera muchas emociones en nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en la labor de ser docentes, se cruzan emociones de allá y de acá. Un juego intersubjetivo. Bien interesante entre docentes y estudiantes. Y entonces ahora yo voy a pasar al segundo punto que traigo para el día de hoy. Y es que hablemos ya de emociones, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de Freud, les decía ahorita, cuando hablamos de emociones y nos preguntamos qué son, Gildis, que es también estudioso de Freud, psicoanalista también, médico psicoanalista, nos empieza a decir que la emoción proviene del francés. ¿Quién pronuncia aquí bien? ¿Cómo se pronuncia esto, Lili? Los que saben francés. El asunto es que... a ver, ¿dónde está? Aquí, Lili, ¿cómo se pronuncia? Émouvoir. Okay. Ya. Significa, gracias Lili, un movimiento emocional. Yo no sé quién me diría porque no veo. Pero Erika, gracias. Un movimiento emocional. ¿Sí? Un movimiento emocional. Es sacar de adentro. Entonces, nos quieren decir que cuando hablamos de emociones, por ejemplo, Bruno Bettelheim nos va a decir que son estados del alma puestos en el cuerpo. Son manifestaciones corporales, ¿cierto? Pero que vienen de un estado interno, ¿sí? Vienen de un estado interno y se manifiestan, son pues manifestaciones del cuerpo. Entonces es muy fácil, como son expresiones del cuerpo, uno saber cuándo está alegre, cuándo está enojado, cuándo está triste, cuándo está ansioso, por ejemplo.
Y cuando traía esto para ustedes, cuando lo estaba organizando, entonces yo me permití, hay muchos trabajos, pero yo escogí dos. Escogí dos trabajos. Uno, miren este título tan interesante, emociones, preocupaciones y reflexiones frente a la pandemia del COVID-19. Esta lo hicieron en Argentina, es un trabajo recién hecho, fue el año pasado, lo hicieron en Argentina. María Cecilia, Lorena y Natalia hacen este trabajo y ellos empiezan a decir que en pandemia hay muchas emociones que salen, pero especialmente hay 4 emociones que salen. Entonces dice, la gente en Argentina en pandemia, ese fue un trabajo que hicieron en el mes de junio del año pasado, hace más de un año, dice que la gente tenía miedo. La gente tenía miedo al contagio. ¿Sí? Tenía miedo al contagio. La gente tenía mucha angustia porque estaba encerrada. ¿Sí? La gente tenía mucha soledad por el encierro, por el distanciamiento físico, y la gente tenía mucha incertidumbre porque, sobre todo por el trabajo, ¿cierto? Por el trabajo, por el futuro. Entonces, ellas decían que habían esas 4 emociones, yo las recuerdo. El miedo, levante la mano, ¿quién de ustedes en pandemia ha sentido miedo? Levante la mano, ¿quién ha sentido miedo en pandemia por alguna situación? A ver, yo veo cuántos, ¿quién más? Levanten la mano todos los que la vayan a levantar. Listo, baje la mano. Gracias. ¿Quién de ustedes sintió angustia en todo este proceso? Muy bien. Baje la mano, por favor. Ahora, cuéntenos quién de ustedes sintió soledad en pandemia. Aún estamos en pandemia, pero ¿quién sintió soledad? Yo aquí estoy levantando la mano. Bien. Ya puede bajar la mano. Y la última, ¿quién de ustedes, pues la última de este fragmento, quién de ustedes sintió incertidumbre? ¿Algún momento de incertidumbre como nos, a dónde voy? ¿Sí? Bueno, dice, ok, algunos de ustedes todos, pero no pueden levantar la mano. Ok. Entonces, miren ustedes, un trabajo del año pasado en Argentina, ¿sí? Algunas millas de distancias y se conectan también con lo que nosotros sentimos. Ellas decían otra cosa y es que decían que en pandemia además de estas emociones, hubo cosas que fueron favorables y es que sintieron que se activó mucho el sentido de responsabilidad y el valor por lo pequeño, el valor por el detalle, el valor por el otro. ¿Sí? Decían además que hubo un reconocimiento a las personas como seres sociales. Entonces, como que había como ese intento de activarse, digo intento porque nos falta mucho y ellos también lo nombran, ese mirar al otro en su diversidad, pero mirar al otro de una manera compasiva, ¿cierto? Como esto que le pasa al otro también me puede pasar a mí y nos está pasando a los dos. Y decía que se habían despertado aspectos muy bonitos como la solidaridad, la empatía, la unión, la conciencia social, y decían que muy especialmente se sentía o expresaban en Argentina que la población había estado muy reflexiva en pandemia, muy reflexiva, y reflexiva en torno a, por ejemplo, un tema fundamental, la vida es prestada, estamos de paso, ¿cierto? Hay otro trabajo que se hizo en El Salvador, que lo hace Jorge Tizón, me llamó mucho la atención de este hombre, mucho ese trabajo,
y habla de que la pandemia arroja estados emocionales relativamente esperables. O sea, se sabe que eso nos iba a dar por todas las características de esta pandemia: enojo, aburrimiento, frustración, insomnio, ¿sí? Pero que esto también desencadenó efectos que son muy graves, como el suicidio. La medida de distanciamiento físico, porque no fue social, fue físico, fue una medida que nos golpeó muchísimo, más aquellas emociones, la incertidumbre, el miedo, la soledad, todo esto conjugado, entonces hizo que algunas personas no resistieran. Y decían que esos estados emocionales, muy especialmente esos 4 aspectos, estaban relacionados con una tensión permanente y alargada. ¿Sí? Mucho estrés, mucha ansiedad y muchos episodios depresivos, Entonces, decía una cosa que fue por lo que elegí este autor para traerlo, y dijo: en la pandemia estamos contagiados de un virus, ¿cierto? Un virus que está atacando a nuestro organismo, pero dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y dijo que lo que más contagia a la humanidad, lo más contagioso, no son los virus. En este momento no es el COVID-19, con las variantes que tenga. No, dijo que lo más contagioso no es la pandemia por el virus, sino la pandemia emocional. Ahí yo me detuve. Y él dijo: pareciera que tenemos una pandemia emocional compartida. Entonces dijo una cosa que, si nos quedamos pensando, puede ser cierta. Miren, desde el lenguaje, hay cosas que van saliendo y desde el lenguaje las vamos dando por verdad. Estamos muy estresados, y es verdad, estamos estresados, pero estamos estresados se empieza a regar con el lenguaje, las redes sociales. Entonces hay un momento en que todos estamos estresados, estamos cansados, y estamos todos cansados, y se riega, y empiezan los memes, empiezan los ires y venires de la comunicación, y eso se empieza a instalar en nosotros, y estoy depresivo, y el mal contemporáneo, uno de los males contemporáneos, es la depresión. Y yo me quedaba pensando cuando él decía pandemia de las emociones compartida, decía, esa autorización que desde el lenguaje nosotros nos damos para aburrirnos. Y es que a veces no es fácil porque efectivamente a veces nos toca muy complicado. Y con aquello del trabajo se mete a la casa, y entonces todo esto ahí es muy complicado. Y entonces empieza él a hablarnos de los miedos, y dice: la humanidad tiene un miedo que es natural, y el miedo es la base de la organización, ¿cierto? Por miedo a las guerras, las naciones se han organizado más históricamente, por miedo a la muerte, por miedo a la soledad. Decía, por ejemplo, y lo sabemos además, en la enseñanza tradicional, el miedo era el que hacía que se estudiaba, porque si no, pues la letra con sangre entra. Entonces, el miedo a perder. Y decía que ahorita los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes de hoy, que están muy, nosotros también, son muy de la comunicación a través de los medios tecnológicos, de las redes sociales, y como a la velocidad de la luz se transmite un mensaje. 52 mil millones de mensajes de WhatsApp en un minuto. Es una cosa abrumadora. A la velocidad de la luz estamos compartiendo mensajes, y en los mensajes vamos autorizándonos sentir
ciertas emociones, nos vamos contagiando. Además, que es un punto que de reflexión me quedó a mí y yo me quedaba pensando en que podía contarlo aquí, a ver ustedes, si para ustedes también es un punto de reflexión. Entonces, decía que como a la velocidad de la luz eso se está transmitiendo, entonces estamos encontrando en jóvenes y adolescentes, en adultos jóvenes y adultos mayores, mucha tristeza, mucha desesperanza, y eso a veces se traduce en un malestar, por ejemplo, al estar en un grupo. No quiero estar, y ese malestar puede expresarse en no enciendo una cámara, en no hablo, tengo el micrófono malo, pero a los docentes sí les toca prender la cámara, ¿cierto? Entonces ahí hay otro asunto ahí. Nos habla aquí paraseando a Freud, cómo hay miedos que se instalan en nosotros desde siempre. Entonces nos hablaba, mire esto tan bonito, el miedo que uno tiene desde el propio cuerpo, el miedo a envejecer, el miedo a la enfermedad, el miedo a quedar, por ejemplo, con una discapacidad que te deje ahí como un ente y no puedas. El miedo al mundo exterior, entonces el miedo a que a uno le roben, a que a uno le den, por ejemplo, escopolamina, ¿cierto? El miedo a que haya un terremoto, algún evento de la naturaleza y que nos deje ahí, el miedo a la guerra, ¿cierto? Que a nosotros siempre hay emociones que siempre van a estar con nosotros, aunque hay otras emociones nuevas que se están instalando y que están cobrando mucha fuerza. Y muy especialmente el miedo a las relaciones que uno establece con nosotros. Algunos, miedo a enamorarme, miedo a perder, miedo a equivocarme, miedo a la inseguridad, en fin, miedo a que me haga sufrir, hasta miedo a perderlo, miedo a que se vaya, ¿cierto? Hay muchos miedos que siempre han estado. Recuerden que él nos habla desde Freud, miedos que siempre han estado ahí, y dice que hay otros miedos que son más modernos, que desafortunadamente hay miedo de los padres a los hijos. Desafortunadamente, hay miedo de los padres a los hijos. Dice también a veces de los maestros a los estudiantes. Entonces, miedo a que hable mal de ti, miedo a que nos haga una mala evaluación, miedo a que en una reunión de representantes entonces se use para hacerle quedar mal, miedo a los jefes, miedo a no cumplir, miedo a que no te dé tiempo, ¿cierto? Todos esos son miedos que se nos pueden generar. Y nos habla de un catálogo de miedo, miren ustedes, el miedo a la muerte, el miedo, a la enfermedad, a las guerras, a la inseguridad, el miedo a situaciones sociales, de acoso escolar, de acoso laboral, de violencia de género, violencia doméstica, miedo a la soledad, miedo a perder la privacidad o a que le vulneren la intimidad, el miedo a la relación con el otro. O sea, empezábamos a mirar y hay un miedo cultural generalizado desde siempre, pero ahorita en esta pandemia tenemos otros miedos. Y la pregunta es, ¿cuáles otros miedos tenemos nosotros? Entonces aquí voy a dejar de compartir. Apenas estoy entrando como en materia. Tengo 23 personas. Voy entonces, Lili, vamos a conformar grupos. Vale, Sonia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que enseguida ya sí vamos a conversar.
Le estoy poniendo dos preguntas en el chat. Dice, ¿cuáles son las emociones que más te acompañan en estos tiempos? Tiempo de pandemia. Esa es la primera, para que lo compartamos en equipos, puede ser de a 4, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones que más te acompañan a ti? ¿Sí? Y puede ser que ustedes ahorita vengan y nos cuenten, vea, las emociones en pandemia, cuando estuvimos en el fuerte el año pasado, y ahora pueden ser estas, ¿cierto? Que nos puedan contar eso. Y la otra pregunta, las emociones, aquí se me fue sin el signo, la última pregunta, la segunda pregunta, las emociones que te generan los estudiantes, a ti, cuando estás en un aula de clase, ¿qué te generan los estudiantes? El silencio, el no prender la cámara, el me quedé dormido, o la participación de ellos, el estar ahí pendientes, lo atentos que son, qué sé yo. Y creo que pudiéramos hablar de eso en unos, ¿qué? 12 minutos, ¿les parece? Sí, Vale. como que a las 3:15 estemos aquí para que nos dé tiempo de la articulación. Entonces, Lili, por favor, para crear los grupos de a 4. Erika María. Erika tiene el poder. Erika, I got the power. Erika nos va, copien las dos preguntas, por favor. Copien las dos ¿De a cuántas preguntas. personas, perdón, Sonia? Somos De a 4. Listo. Son 5 grupos. 5 grupos. Sí. Ok. Los puse automáticamente. Listo. Copien las preguntas. Erika, yo creo que podemos detener la grabación y enseguida volvemos a poner a grabar. Bueno, señora. Cuentan, por favor, qué grupo quiere contarnos, cuáles son las emociones. Vamos a mirar la primera pregunta. La primera pregunta nos habla de las emociones que más nos acompañan o que más te acompañaron en estos tiempos de pandemia. Ahí sí, yo no sé si ustedes eligieron a una persona o si todos vamos a hablar, como ustedes quieran, como lo hayan organizado, pero la pregunta es esta: ¿cuáles son las emociones que más acompañaron a cada uno de ustedes en estos tiempos de pandemia? Por aquí, Carlos Augusto levantó la mano. Ay, sí, bueno, gracias por el Augusto, se lo regalo. Bueno, ahí dice. Bueno, Sí. en mi grupo estábamos Leslie, Marcela y yo. Marcela, ¿cierto que sí, Marcela? Estamos esperando más gente, pero al parecer se asustaron y se fueron. Bueno, desde nosotros, desde el punto de vista fue que en especial lo que generaba era incertidumbre. Sentimos fue incertidumbre y frustración. Incertidumbre por el aspecto de qué va a suceder, cómo está el mundo, de si vamos a seguir de la misma forma o si en algún momento vamos a cambiar, a regresar a la antigua normalidad, que era la que consideramos como la normal y la adecuada. Esa ansiedad de, ok, ¿esto va a seguir así o en realidad en algún momento vamos a cambiar o vamos a volver a como era antes, que es en el momento como nos sentimos como más tranquilos, porque bueno, esa era la forma en la que estábamos acostumbrados. Además de la frustración, esto sí fue especialmente en la parte de laboral, por el hecho de, ok, nosotros como maestros, el ver y, digámoslo así, luchar con los estudiantes cuando no tienen la participación, no están completamente vinculados o metidos en la clase, sino que simplemente son personas que están ahí, tal como lo vemos en este momento, un montón de nombres o letricas y cuadros negros,
cuando no tenemos ni socialización y no estamos hablando con nadie, sino que somos nosotros, ¿no? Un monólogo casi que eterno, porque los estudiantes entonces no tienen esa solidaridad, yo creo que podríamos decir así, solidaridad, para que al menos compartan su cámara y no muestren quién está ahí, para al menos ver otra persona y tener como este contacto. Entonces, nos enfocamos en estas dos partes, la incertidumbre por Y lo la social frustración. y la frustración. Muchas gracias, Carlos. Otro equipo. Marcela. Sí, bien puedan. No, yo estaba en el grupo de Carlos y de Leslie. Ah, bueno. Otro Qué equipo. pena. Tranquilo. Otro equipo, ¿quién? No sé si, no, mi equipo, no sé, Isa y Marcela, no, pero la otra, perdón, ¿quién era? María José, no, todavía no lo han hecho, ¿cierto? Es que me desconecté por un No, momento. bien pueda, profe. Bien pueda. ¿Qué dijeron? ¿Cómo están? No, nosotros estamos hablando primero frente a la parte de cuáles son las emociones que te acompañan en estos tiempos. Yo creo que sí, coincidimos en esta parte que alcancé a escuchar que hablaba Carlos sobre la incertidumbre un poco, el agobio, ¿cierto? De alguna manera hay algo también, y es que el hecho de que, como también lo mencionabas dentro de lo que nos proponías, profe, el hecho de que en un mismo espacio empiecen a confluir lo laboral, lo personal, lo familiar en un mismo espacio, eso, entonces yo tenía que, por ejemplo, en el caso particular, cumplir el rol de papá, el rol de profesor, el rol de esposo, el rol de hijo, en un mismo espacio, eso también empieza a generar cierto nivel de estrés, ¿cierto? Un estrés que en algunos momentos, pues uno realmente no está seguro cómo manejarlo o hacia dónde llevarlo, ¿cierto? Entonces hablamos de, en esa primera pregunta, el estrés, pero dentro de muchas causas que estoy seguro que pues Carlos mencionó, de pronto en la parte que yo no estaba el hecho de que todo confluía en un mismo espacio también, ¿cierto? Sí. Entonces el estrés en ese sentido. Isa, recuérdame, no sé, pronto María José, ayúdenme un poco a recordar. Bueno, incertidumbre, agobio y estrés. Si ahorita recuerdan otra, nos lo cuentan para que pasemos a otro equipo. Gracias, profe. Gracias. Otro equipo. Otro equipo. Bueno, en mi equipo estábamos Michelle, Lucas, Erika y la profesora Jennifer. Yo voy a empezar y ellos me van a ayudar. Bueno, nosotros en realidad solamente discutimos, nos van a disculpar, pero solamente discutimos la primera pregunta. Pero queremos decir como por qué. Porque tuvimos al inicio como la discusión, venga, ¿cuál es la diferencia entre emociones? Y te lo queríamos preguntar, de hecho, a ti, Sonia. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y, Erika, sentimiento? Erika, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, Emoción y sentimiento. Exacto, Listo. entonces primero esa fue la discusión, ahí se nos fue, pero entonces decíamos, las palabras pues más frecuentes fueron incertidumbre, ¿cierto? Miedo, ¿cómo se dice? Agobio por tanta cosa que uno desde la institución, por ejemplo, el agobio con tanta cosa, pero también surgía como el asombro de, hey, ¿qué va a venir? ¿Qué vamos a aprender? Y decía Erika, por ejemplo, también esa capacidad de decir, de encontrar cosas que uno antes no sabía que era capaz, por ejemplo. Y el miedo, obviamente, a la pérdida, por ejemplo, por todo ese cuento, la familia o algo así. No sé si mis compañero quiera decir algo más. Está bien, Lili. Eso fue básicamente lo que discutimos. Yo quería, de pronto ahí, qué pena, Liliana, profe, y profe Sonia, yo estaba en el equipo de ellas, que discutiendo, digamos, estas dos preguntas tan importantes, sí, no llegamos sino solamente hasta una, pero también de manera personal manifesté que siento que una de las, digamos, de las preocupaciones, como lo decía ahorita la profe Sonia, que yo he tenido, es ver cómo
o sea, la pandemia nos trasladó al trabajo en casa y a muchos cambios en la vida. Y eso nos posibilitó muchos aprendizajes y muchas cosas positivas porque, como dice Erika, hemos descubierto en nosotros cualidades o virtudes que no sabíamos que teníamos, pero también una preocupación que yo veo y es que vamos como muy, digamos que se incrementaron muchas cosas, también como lo decía Hugo, o sea, son muchas cosas en un mismo espacio para nosotros como profesores, pero también nuestros estudiantes lo han manifestado. Es como una carga de todo al mismo tiempo y vamos como muy rápido, entonces también hay como una sobrecarga, un agotamiento, un agobio, no alcanzamos como a hacer todo lo que quisiéramos o le empezamos a no prestar atención a esa parte personal, a esa parte familiar. Entonces, yo pienso que eso es una de las cosas que a mí más me preocupa. Muchas gracias. Ok, gracias, Jennifer. Bueno, miren, las compañeras solicitan hacer la diferencia entre sentimiento y la emoción. El sentimiento viene de sentir, o sea, el sentimiento es lo que yo tengo adentro, ¿sí? El sentimiento está adentro, pues para ponerlo así como bien gráfico, y la emoción es la manera como yo lo expreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me siento triste, yo me siento triste, y la manera como lo expreso, que ya es la emoción, es, por ejemplo, cuando mi rostro refleja, refleja como ese estado de no bienestar. Estoy callada, apagada. Entonces, el sentimiento es eso que yo guardo adentro, eso que mi ser redundo ahí, sentir, sentimiento, lo que yo siento que está adentro, y la emoción es la manera como yo lo expreso, como yo lo pongo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me siento muy abrumada, ¿cierto? Mi sentimiento en este momento es muy abrumada, entonces yo lloro. Mi emoción me hace llorar, la emoción, yo lo pongo en el cuerpo, entonces yo lloro. O por ejemplo, yo estoy muy alegre, demasiado alegre, ¿sí? Mi ser siente ese estado de bienestar y la emoción hace que yo refleje eso, alegría. Entonces, la emoción es el sentimiento puesto en el cuerpo. Sí, sí, pues obviamente yo les hablo desde una perspectiva, ¿cierto? Hay muchas otras, pero el sentimiento, la emoción es el sentimiento puesto en el cuerpo, expresado en el cuerpo. Las que me preguntaron. Perfecto, hay que mirarlo bien, pensarlo bastante, porque no es fácil. El otro equipo. Llevo 3 equipos, ¿cierto? Sí, llevo 3 equipos. Son 5, me faltan 2. Me faltan 2. Es que no hagamos lo que hacen los estudiantes. Creo que Alejandro quiere hablar y porque yo... Alejandro, bien pueda. Alejandro, tenía la mano levantada. Bueno, buenas tardes para todos. En mi equipo estábamos trabajando Luisa y Angie. Creo que Angie se desconectó, tuvo problemas con el internet. Estábamos conversando en general sobre cómo nos habíamos sentido pues, durante toda esta pandemia, desde 2 perspectivas. La primera, desde la carga emocional familiar que traemos por las obligaciones económicas y cómo afrontarlas, por ejemplo, teniendo en cuenta la tasa de desempleo, ¿cierto? Que esta pandemia trajo. Y por otro lado, estábamos conversando también sobre el estrés académico, ¿cierto? Sobre todo lo que se debe entregar, el tiempo, cómo pasa de rápido cuando estamos sentados aquí enfrente del computador, ya sea planeando, evaluando, calificando o ya sea entregando los trabajos como tal, ¿cierto? Como estudiantes, desde la postura de estudiantes. Hablábamos de 3 emociones básicamente. Ansiedad, esa fue digamos, la más, como la que más afloró dentro de la conversación. Incertidumbre a futuro que viene,
pues, qué nos espera después de todo esto y en nuestro futuro académico y laboral. Y finalmente, miedo, ¿cierto? De qué va a pasar. Probablemente no volvamos a lo que conocíamos normalidad, porque esta sería una nueva normalidad, ¿cierto? Como una normalidad actualizada, pero es como ese miedo, ¿cierto? En general a la situación. Muchas gracias, profe. Falta un equipo. Bueno, en nuestro caso fue difícil acordar como emociones que todos hubiéramos sentido, porque como que todas lo vivimos diferente. Entonces, bueno, surgieron sentimientos, bueno, emociones como impotencia, ya que la presencialidad de una u otra manera permite al docente actuar de otras maneras frente a ciertas situaciones que uno, bueno, uno muchas veces no pueda tener control sobre la motivación de este estudiante o sobre el interés de este estudiante, pero por lo menos en la parte, en la presencialidad yo puedo acercarme, notarle en los ojos, saber qué pasa. Entonces, aquí al no tenerlos visiblemente, entonces genera como esa impotencia, ¿qué más hago? ¿Qué más hago para llegar? ¿Sí? También estaba la incertidumbre, también estaba el miedo a volver, ¿cierto? Incluso negación a volver, no quiero volver, me encanta este, no quiero volver a eso. Y también teníamos el estrés que genera todo, estrés laboral, estrés familiar, exactamente por lo mismo que han dicho los grupos anteriores. No sé si de pronto alguien más quiere decir. Bueno, Sí, yo miren, creo que fue sí. eso que venía Bien, puede a Elizabeth. reflejar. Yo creo que sí estábamos como con emociones muy diferentes. Cierto, digamos que está el temor a montarse en el transporte público, el calor de llevar ese tapabocas todo el día puesto. Digamos que yo entiendo que haya pues como estrés al uno no saber si el estudiante está ahí, pero yo creo que no ha cambiado mucho la situación. Yo les decía a ellas que cuando estamos en la universidad el estudiante puede estar ahí físicamente, pero su mente no está, entonces él no ha cambiado pues como mucho en ese orden de ideas, ¿cierto? Pero obviamente, ¿qué ha pasado? Que se han mostrado y se han evidenciado realidades y situaciones domésticas y de sociedad muy importantes, ¿cierto? Estudiantes que no quieren prender la cámara precisamente porque hay una situación familiar. Bueno, o estudiantes que no tienen computador y que uno pensaría que todo el mundo debería tener el computador y eso demuestra entonces unas realidades, unas situaciones muy, muy fuertes a nivel de sociedad. Digamos que yo he logrado pues como adaptarme. Al principio sí me dio muy duro, pero no la adaptación a la parte virtual, porque yo digo que el cambio siempre genera estrés y cambiar a esto no es malo, es simplemente algo nuevo y el cambiar a algo nuevo genera estrés. El adaptarse genera estrés, pero hay que adaptarse, hay que cambiar, hay que movilizarnos, ¿cierto? Al principio sí me dio susto, pero más por la pandemia, más por lo que se estaba viviendo, no por la parte profesional, ¿cierto? Era lo que quería pues como añadir. Elizabeth, muchas gracias. Usted, todos, pero además tu última intervención me conecta con una cosita que voy a decirles, es que miren, yo tengo consultorio psicológico virtual. En pandemia he atendido una cantidad enorme, por nombrarlo de alguna manera, de personas, muchas personas. Por mi consultorio han pasado más de 150 personas este año y la gente está llegando, especialmente este año, la gente está llegando por depresión.
la gente está llegando por violencia intrafamiliar y uno empieza a mirar los índices de violencia intrafamiliar de nuestra ciudad y uno se queda alarmado, ¿cierto? El maltrato. Pensaríamos que el maltrato únicamente es a los niños y a las mujeres. Y yo me quedo pensando en la cantidad de hombres que a mí me llegan maltratados y de eso no se habla, ¿cierto? La gente está llegando con mucha necesidad de vivir procesos de duelo, pérdidas de todo orden, ¿cierto? Desde la mascota hasta un ser humano, hasta lo económico, hasta lo laboral, mucha frustración y la gente está muy sola. Los seres humanos vamos detrás de dos cosas esencialmente, de muchas, pero esencialmente dos cosas además, y es detrás del reconocimiento y del amor. Y a veces se busca donde tal vez no se nos perdió. Entonces hay muchas emociones que en esta época están saliendo. Y cuando Elizabeth hablaba de lo que ocurre detrás de cámaras en las casas, es verdad. A mí la semana pasada me tocó en una reunión con estudiantes, con pocos estudiantes, no entro en detalle qué tantos porque me parece que no, pero me tocó un episodio de violencia intrafamiliar y ahí yo entendía o infería más bien porque la estudiante siempre tiene el micrófono malo, ¿cierto? La semana pasada, por ejemplo, íbamos a hacer exposición y habían 6 estudiantes escribieron que tenían el micrófono malo. Yo dije, no, simple, me hacen la grabación por WhatsApp, porque tenemos el grupo de WhatsApp, me la hacen y yo aquí la pongo, no hay problema. Y estaban al rato, a los 10 minutos que arrancaron las exposiciones, cuando a los estudiantes en distintos grupos les correspondió, ahí estaban los estudiantes con el micrófono bueno y la cámara estaba bien, ¿cierto? Pero lo que dice Elisa es verdad, hay muchas cosas que pasan del lado de allá, que también hay que mirar, pero hay muchas cosas que pasan del lado de acá, ¿sí? De este lado, nosotros somos seres humanos y tenemos vida, tenemos historia, tenemos emociones y eso nos afecta, ¿cierto? Entonces ahorita yo les decía, nos piden mucho que miremos, que revisemos hacia allá, pero revisémonos hacia acá. Yo sé que hay otra pregunta, pero yo les voy a invitar a hacer este ejercicio porque es que si no, no me da tiempo. Y es que les voy a pedir el favor de que tomen una hojita. ¿Están viendo mi cámara? ¿Están viendo mi presentación? Sí, profe. Sí, la estamos Entonces, viendo. por favor, tomen una hojita y hagan un esquema de una figura humana, como si esa figura humana fuera usted. Yo creo que ustedes la pueden hacer en unos 40 segundos. Sí, háganla, por favor. Tranquilos que no es para entregar, es para usted. Pues digo tranquilos como si ustedes estuvieran intranquilos. Disculpen porque ustedes no están intranquilos. Yo por el tiempo. Bueno, entonces, ¿terminaron? Sí, Sí, ya está ya lista. palitos.
Listo, ya está listo. Entonces, hay una flechita que ustedes están viendo aquí que dice piensa. Ustedes traten de escribir en una palabra o frase, ahí al ladito de esa flechita, en qué es lo que usted más está pensando en esta época. ¿Qué es lo que ocupa más su tiempo en el pensamiento? Profe, pregunta. Señor. Pero, a ver, yo creo que, por ejemplo, si pienso en mí y casi la mayoría o muchos de los pensamientos son relacionados con lo laboral, con el trabajo. Me imagino que tendrá que ser aparte de eso. Hugo, discúlpame, es que me la dañas si me empiezas a preguntar. Bueno, justamente de eso se trata. De eso se pues. trata, profe, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿en qué es lo que usted más piensa en esta época? Palabra o frase. Listo. Bien, ahora vas a sacar aquí donde hay una flechita que dice habla. Vamos a pensar que ahí está la boca. ¿De qué es lo que usted más habla? ¿Cuál es su tema? ¿De qué habla tanto? ¿De qué habla mucho? ¿Y de qué habla más poco? Palabra o frase para que nos pueda rendir. Hay una tercera, mírenla aquí, que nos viene como del corazón. ¿Qué es aquello que usted más desea en este momento? Bien, de la mano hay una flechita, la número 4, que dice hace. ¿Qué es lo que usted más hace en estos tiempos? ¿En qué está? Si hablamos de hacer, ¿a qué le está dedicando mucho tiempo? ¿A hacer qué? Y entonces ahí hay una pregunta adicional. Y la pregunta por ese hacer es, ¿cuánto hace que no hace lo que le gusta? ¿Y por qué? Hay una flechita que sale del ombligo. La flechita dice dolor. Si fuéramos a hablar de dolor del alma, ¿cuál sería? ¿O no tienes?
del pie sale una flechita que habla de la preocupación. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Levante la mano los que ya terminaron, por favor. No bajen la mano, que necesito saber quiénes faltan. A mí no me da para levantar la manito, entonces por eso pongo el dedito. Ok, listo, muy bien. Entonces ahora, cada uno va a revisar sus respuestas y mire a qué le está dedicando más tiempo. Mire qué reflexión le puede dejar. Si le está dejando más tiempo al trabajo, a su vida personal, si su vida personal y familiar se le diluyó por el trabajo, si bien por las condiciones el trabajo entró a su casa y usted se metió ahí y no ha separado, o si usted separó, ¿quién es el centro de su vida? Porque el trabajo no es la vida. El trabajo es parte de la vida, pero en ocasiones se convierte en la vida y en el mayor centro. Y el mayor centro es uno. Uno debe ser el centro. Uno obviamente con las satisfacciones que pueda tener, pero si la satisfacción apenas la está dando el trabajo, entonces, ¿qué pasa si ese no está? ¿Qué tanto descanso estás sacando para ti mismo? ¿Qué tan cargado estás? ¿Qué límite estás poniendo? Entonces, si quisiera que alguno de ustedes diera la reflexión que le deja, pero no sin antes compartirle lo siguiente. Miren, en el trabajo que hago, en el trabajo clínico que hago con las personas, yo me doy cuenta que muy especialmente en esta pandemia los seres humanos estamos muy desintegrados. Pareciera que hubiera una distancia entre yo conmigo y a veces uno mismo se deja solo y está trabajando más en función de lo externo que de uno mismo. El contento a veces se está reduciendo al trabajo. Y a veces cuando el trabajo no te devuelve el reconocimiento que esperas, también hay otro sinnúmero de emociones que ahí salen. Yo me voy a permitir, antes de que ustedes me hablen, mostrarles un videíto que me encontré, que me pareció muy especial y se los quiero compartir para que ustedes vean cuando uno está desintegrado, más o menos cómo se puede. El anfitrión me dice que el anfitrión me debe dar permiso de compartir. Erika, ¿me da permiso? Yo comparto. Dale ahí, Sonia, a ver si ya te deja. Sí, ya me deja. A ver, yo veo. Sí. ¿Están viendo aquí mi pantalla? Sí. Sí. Cuando uno está desintegrado, parto de que yo soy dos, yo y yo conmigo, y yo conmigo debo estar así, escucharme, hablar conmigo, saber qué quiero, qué pienso,
cómo me siento y buscar alternativas. Cuando eso no ocurre, es más o menos, ahí esperen que no compartir con función de escuchar audio. Cuando eso no ocurre, más o menos es así, a muchas personas les pasa. Yo no sé si de pronto ustedes conocen a alguien que esto le pasa. Bien, pongo esto porque en ocasiones hay mucha exigencia de lo externo, pero también hay una autoexigencia muy grande de este lado y hace que no me encuentre conmigo mismo. A eso le llamamos desintegración. Bien, entonces pueden bajar la mano los que ahorita la dejaron subida, y ahora sí, si alguien nos quiere compartir la reflexión que le deja el ejercicio que hizo, si le deja alguna, si no le deja. Angie. Angie, Juliana, tú tienes la manito levantada. Bueno, Alejandro. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, pues bueno, como pues una reflexión como muy global que encontré, pues digamos que ya como poniendo en palabras, ¿cierto? Pues como todo eso que lo compone a uno, siento que tengo pues muchas cosas están enfocadas a trabajar, nuevos retos, la investigación, el trabajo como la planeación, como decía hace un momento, por allá como en lo que causa, no sé, dolor y preocupación, tenía pensar que en lugar, por ejemplo, de estar ayudando a los estudiantes a avanzar en su vida académica y personal, pues los estoy perjudicando quizá por planeaciones, no sé, mal estructuradas o que de pronto ellos piensen que no soy un buen profesor, quizá. Y pues ese deseo que aparece como en la parte del corazón es como estar tranquilo. Entonces, pues creo que pues es esa reflexión, como estoy como el perrito del video, como exigiéndome demasiado y queriendo algo totalmente diferente, pero pues haciendo todo lo contrario, ¿cierto? Como empujándome pues a muchas presiones como sociales y personales. Leandro, gracias por compartirnos eso, porque a todos nos sirve. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? No sé si Angie, Juliana, no sé, creo que fue que se le quedó la mano. No, eso arriba. fue que se le quedó la mano levantada. Se le quedó levantada. Correcto. Bien pueda, profe. Profe, no, algo muy, muy corto, no sé, bueno, yo lo trataré. Yo creo que hablar de esto es imposible hablarlo sin conectarlo realmente con las dinámicas que son parte como de, y no como resultado solamente de la pandemia, no como resultado justamente de lo que vivimos a partir de todo este asunto, sino de características de lo que es la sociedad en este momento. Hablar de eso es hablar un poco también, hay que traer a Bauman cuando nos habla de la modernidad líquida, ¿cierto? Y el tipo de sociedad y cultura en la que vivimos. Y yo lo digo porque yo me pongo a mirar y efectivamente en la parte donde él piensa y de lo que más pienso yo son asuntos que tienen que ver con el trabajo, pero no necesariamente porque lo haga demasiado tiempo por fuera de la jornada, sino que la jornada misma de trabajo equipara o toma un espacio-tiempo importante en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces no es necesariamente porque yo me cargo con elementos laborales por fuera de la jornada, sino que la jornada es extensa y ocupa un lugar importante en las horas que yo
ocupo de manera activa de mi vida. Yo duermo más o menos 8 horas al día, de esas 8 horas entonces me quedan otras 16, de esas 16 la mitad, que son 8, son jornada laboral. Las otras 8 se reparten entre momentos de siesta, momentos, ¿cierto? Pues como de, no es que haga siesta, ojalá tuviera tiempo, pero momento de descanso, ¿cierto? Aquí y allá. Entonces uno se pone a mirar y es que efectivamente del tiempo activo que uno tiene como persona, la mitad es trabajo. Entonces, y si solo piensas en trabajo, es solamente en ese espacio, de por sí es lo que más piensas. Entonces, entonces yo pienso que eso es también un síntoma de cómo nos hemos organizado como sociedad, como también como sociedad en cuanto a qué rol tiene el trabajo dentro de la misma, ¿cierto? ¿Qué función tiene? Por eso yo creo que no en vano muchos, aunque a veces parezca como un cuento viejo, y te dicen tenés que tratar de asegurar que lo que hagas lo disfrutes a nivel laboral, que realmente te conectes con eso. Y es que efectivamente, porque esos tiempos son unos tiempos que digamos, toman bastante en la vida de cada uno. Yo, por ejemplo, en la parte del corazón, pues en esa parte de lo que siento, o creo que no, bueno, no recuerdo cuál era la palabra, yo pienso mucho en escapar. Yo cuando puse ahí en escapar, no sé si yo tengo mi rayón, profe, yo único que soy una crítica con este día de estos, en escapar. Y cuando digo escapar, a lo que me refiero es que yo constantemente me pienso, qué bacano sería estar qué rico en este momento poder, qué bueno sería esto, aquello. Yo me imagino que eso es un síntoma de que de alguna manera no me siento cómodo con algunos aspectos de mi realidad. Eso pues no es un asunto para mirar ahora, pero creo que puede ser un síntoma, ¿cierto? Gracias, Hugo. Bueno, listo, ya sí ve. Gracias, Hugo. Aquí dos cositas. Una manera de lidiar con lo que nos pasa es recurrir a la fantasía. Cuando uno recurre a la fantasía es una manera efectivamente de escapar de la realidad, ¿cierto? Entonces, qué bueno estar en la playa, qué bueno, y empiezo a soñar, y efectivamente sí es un síntoma. Y una manera de lidiar con eso es la fantasía, pero ojalá después eso no lo pongamos en el cuerpo, que es generalmente lo que se hace. Por aquí Luz María está diciendo que entonces uno se siente culpable por no estar pensando en el trabajo durante esas horas, y resulta que se nos olvida que somos seres humanos, que sentimos y que además merecemos también descanso. No es más eficiente el que las 8 horas está ahí. Y María toca un punto importante y es la culpa. Esos niveles tan altos de autoexigencia más la culpa, a veces termina uno azotándose. ¿Quién más desea compartirnos la reflexión? Sonia, yo quería agregar algo muy puntual, y es que nosotros maestros, si no empezamos a detectar todos estos asuntos a nivel personal, digamos a trabajar y a resolver y a construir desde nuestra persona, pues difícilmente vamos a poder lidiar con todo lo que enfrentamos en el aula de clase, ¿cierto? Entonces es como un llamado. Muchas veces nos concentramos en toda esa parte didáctica y pedagógica y se nos olvida que también somos seres humanos y que también debemos trabajar bastante y fortalecer ese ser para poder de alguna manera orientar o enfrentar otros asuntos con nuestros estudiantes en el aula. Gracias, Erika. Lili. Yo quisiera decir algo, no solamente con respecto a la actividad de introspección última que nos plantea Sonia, sino de todo el encuentro como tal, ya que se nos está acabando también el tiempo. Y es precisamente, y aunarlo con lo que dice Erika, lo que dice Huguillo y todo, y es precisamente la valía que tiene este encuentro, que a veces siempre lo ponemos es al otro, son las emociones del otro, son las emociones del niño, la emoción del estudiante. Pero ¿qué pasa con este sujeto que está aquí? Entonces es de alguna manera, Sonia, agradecerte porque nos regalaste un espacio para nosotros. Eso era lo que queríamos hoy, un espacio para nosotros darnos cuenta lo que plantea Erika al final, y es que si nosotros mismos, ahí es donde estamos hablando de esa humanidad, de ese ser, de ese humanismo. Es que el humanismo no es solamente decirlo, sino, venga, es que y el primer humano soy yo. Es que yo no puedo formar
desde un humanismo cristiano o cualquier tipo de humanismo si yo primero no he hecho ese trabajo, esa elaboración de quién soy yo. Entonces yo sí quiero agradecerte, Sonia, porque es desde ahí. Este encuentro fue un volver a nosotros. Lili, con todo gusto. Yo finalmente quiero decirles que, pues sí, yo espero que esto generará una reflexión en cada uno de nosotros. No digo de ustedes porque a mí también esto me toca. Y Lili tocaba un asunto y es, la pregunta debe ser por mí mismo. Freud dice que uno debe estar muy reconciliado con su infancia, con su adolescencia, con su vida, para poder estar, por ejemplo, en un aula de clase y estar tranquilo y procurar un buen ambiente. Miren, revisar cositas que ustedes dijeron, el nivel de autoexigencia, eso está bien, pero a veces que esa autoexigencia no te desborde. También revisar las culpas, incorporar los descansos, revisar cuáles centros tengo aparte del trabajo, preguntar por mi contento, y revisar también mis decisiones, mis actitudes. Eso es importante porque es que nosotros somos parte de los grupos y no solamente en el aula de clases, sino de los compañeros de trabajo y de la familia, y estamos en tantos grupos que son tan significativos. Por aquí Leslie está diciendo que cuando la segunda parte. Bueno, Sí. Con todo cariño este espacio, Liliana, con todo cariño. Bueno, y a la orden cualquier cosa y muchas gracias. Pero venga, hay algo que es importante, yo pienso lo que plantea Leslie, y es, a ver, aquí hemos hecho ese primer acercamiento teórico también y conceptual que nos regalaste al inicio en la primera hora, y la segunda como más de taller, porque a mí sí me parece que sería rico si pudiésemos luego también como campo tener un taller. Sonia, yo no sé si pudiéramos tener un taller. Claro, Lili, lo que sea, lo programamos, lo organizamos, y más como en esta segunda parte, Exacto. más como de tocar con todo cariño. Usted sabe que yo tengo un programa que se llama Travesías, que ha sido un éxito para mucha gente, y Travesías es justamente un espacio para atravesarme yo y revisar cosas de mi vida, ¿cierto? Desde lo grupal, que sin que usted tenga que necesariamente aquí hacer una terapia, pues, y poner su vida, si hay cositas que le pueden servir para mejorar algunos aspectos. Cuenten conmigo. Las personas asistentes les mandaremos un correíto si están interesados y hacemos un ejercicio similar a lo que tú haces en Travesías. No sé si alguno de los asistentes quisiera decir algo para cerrar. Si alguien quisiera. A los corazoncitos. Okay. ¡Dos corazones! Dos Qué tan corazones bonito. Y muchas gracias, Sonia, por el espacio. Con todo cariño. Con todo cariño. Muy enriquecedor, gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Muy bien. Chao, Bien. chao. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.